Reconoce igualmente la importancia de la creación del Servicio Nacional de Certificación de Evaluaciones Sostenibles, que se nace, organismo especializado en manejo del DIA, etc. Y además también este proceso de desarrollo de la gestión ambiental regional y municipal, porque efectivamente antes del 2003 pues no había unidades ambientales en estos niveles de gobierno, y se generan pues las gerencias respectivas, las autoridades regionales de ambiente en varios gobiernos regionales, las comisiones ambientales regionales y municipales, y todo el proceso igualmente de establecimiento de políticas, planes de acción y agendas ambientales regionales y municipales que movilizan la acción en estos ámbitos, ¿no? Junto con ello también se destaca efectivamente en términos institucionales normativos, el desarrollo de normas, de la Ley General del Ambiente del año 2005, desarrollo normativos en varios ámbitos que permiten efectivamente dar metas más claras, ¿no es cierto?, respecto a cómo avanzar en la gestión ambiental. Entonces, yo diría, en ese sentido, las recomendaciones señalan lo siguiente: utilizan los verbos como consolidar, fortalecer, asignar recursos. Por ejemplo, destacan mucho el tema en lo que es el rol institucional, el aporte por regulación que se creó en ese periodo y que permite efectivamente a la OEFA ejercer la fiscalización sin estar dependiendo a contribuciones específicas o a incertidumbre respecto al monto presupuestal que asigne el Tesoro, ¿no? El aporte por regulación, en aplicación del principio de internalización de costos o de contaminador pagador, asigna recursos en función a los costos que tiene cada operación a ser fiscalizada, y es el aporte por regulación. Entonces, en ese tema, pero para terminar la idea, aparece entonces un reconocimiento de que el fortalecimiento y consolidación institucional debe ser para garantizar recursos. Se requiere recursos para que esta institucionalidad opere y ejerza adecuadamente su función. Ese aporte por regulación también no debería beneficiar a los gobiernos regionales o gobiernos locales que tienen labores de fiscalización. ¿No parece inequitativo que solo la OEFA tenga esos aportes y luego se le demande el tema de minería, pequeña minería, Coincido, sí. Que tenga una eficacia cuando no tiene un aporte similar? Sí, coincido. Debe pensarse un esquema similar en general, ¿no? Todas aquellas funciones de monitoreo, de control, etcétera, que hagan viable el esquema, ¿no? Porque finalmente lo que se necesita es que haya una confianza social, ¿no?, que respecto a que el Estado está cumpliendo su función, ¿no? Y claro, hay determinados aspectos de esta función que deben ser asumidos por quienes generan el costo, son los titulares de las actividades, ¿no? Entonces, y siempre, sí, seguro, por cierto, se va a requerir una asignación del presupuesto nacional, porque es una función que está establecida además desde la Constitución al Estado, de que debe cumplir un rol de garantizar un ambiente adecuado, ¿no? Entonces hay que complementar esos dos, ¿no? Ese proceso debe darse, ¿no? Pues es evidente que efectivamente los gobiernos regionales y municipales no tienen los recursos necesarios para ejercer adecuadamente ese rol. Y el propio Poder Judicial, ¿no? O sea, la implementación de juzgados y fiscalías, ¿a cargo de quién está siendo costeada? ¿Del Estado? Sí, bueno, eso sí corresponde que sea el Estado. Debería haber una especie de tributación ambiental que permita canalizar un poco de esos recursos, me parece, como el canon, por ejemplo, también al tema del Poder Judicial y la Fiscalía, ¿no? O sea, es una buena idea, que en el canon no se visibiliza la justicia ambiental y el acceso a información, y creo que también debería estar, o sea, no tenemos que cambiar el esquema, sino la redistribución, como lo hizo el Tribunal Constitucional en su momento en una jurisprudencia del 2004, ¿no? Recuerdo. O sea, creo que nos falta todavía empoderar más a la justicia ambiental, pero a partir de darle recursos, ¿no? Yo creo que es muy difícil ser juez si no tienes peritos, ser fiscal si no tienes un informe técnico no solamente de OEFA, sino también de tu propia unidad de fiscalía, que no debería depender tanto de OEFA, porque tampoco OEFA tiene todos los recursos para hacerlo. Entonces yo creo que faltan también todavía recursos para garantizar ese empoderamiento de la justicia ambiental. Sí, claro. Y eso tiene que ver con, a ver, dos cosas, ¿no? Uno es el gasto fiscal ambiental, ¿no? Parte de la evaluación que hizo la OCDE
y CEPAL, así como también las propias evaluaciones que hizo el MINAM, en realidad hemos hecho 3 análisis de gasto fiscal ambiental. Es bueno notar, el 2002, el 2008 se hizo más o menos, y luego hacia el 2013-14. Se analiza todo el gasto fiscal ambiental y cómo es que está ido evolucionando. Y efectivamente ahí uno ve cómo es de que este ha crecido, sobre todo a nivel municipal, y en qué, sobre todo en materia de residuos sólidos. Y vemos cómo está la situación de residuos, que es realmente deficitaria. Necesitamos como 5.000 millones de soles para cubrir la brecha en infraestructura y gestión de residuos, ¿no? Pero entonces, bueno, en ese panorama, los temas de justicia ambiental que has destacado, efectivamente están muy por debajo en términos de prioridad. Entonces, aquí, a ver, yo creo que el tema del canon, en realidad, debe ser destinado a inversión directa, en rehabilitación, en conservación de cuencas, etcétera, etcétera. Es decir, que sean algo directamente palpables por la población, en donde efectivamente son transferencia de renta vinculada a la extracción de recursos, que sea directamente asignado en consecuencia a lo que es una conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos. Ese es mi criterio, yo respeto cualquier otro, pero veamos, y más bien desde el propio Estado deben asignarse recursos a lo que es justicia ambiental, es decir, porque deben ser permanentes y suficientes, ¿no? No estar dependiendo si el volumen de la regalía o el canon fluctúa, es permanente. Y tiene que ver con un derecho básico de acceso a la justicia ambiental, es un derecho fundamental, ¿no? Entonces, el Estado debe dar la prioridad necesaria. Y si miramos el proceso, a ver, el 2008 se crean las 8 primeras fiscalías especializadas ambientales, ¿no? Hoy día hay 39 fiscalías ambientales superiores y más o menos 114 fiscales adscritos a estas 39 fiscalías superiores especializadas. No hay fiscalías a nivel superior ni supremo, cosa que debe hacerse. En el caso del Poder Judicial, el 2008, en el plan de gestión ambiental aparece priorizar la necesidad de tener tribunales especializados ambientales. Y eso empieza en el 2013, ¿no? Además, esto motivado con un convenio entre el Ministerio del Ambiente y el Poder Judicial, en donde se dice, fíjense, estamos desarrollando toda una acción vinculada a lo que es tala ilegal y minería ilegal, pero la Fiscalía interviene, pero el Poder Judicial no hay órganos especializados, se requiere órganos especializados. Entonces se crearon 2 juzgados supraprovinciales, con sede en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, y el otro en Piura, para ver además distritos judiciales vecinos. Entonces eran itinerantes, ahí donde había problema, pues estaban, ¿no? Y esto era investigación preparatoria, si no me equivoco, ¿ya? Y luego, en el 2017, se reimpulsa esto, ¿no? Eso fue el 2013. En 2017 se reimpulsa y finalmente se crea el módulo de justicia ambiental en Madre de Dios, un módulo que tiene que ver con, de acuerdo al nuevo esquema penal, ¿no es cierto?, es un juzgado de investigación preparatoria y otro juzgado de sentencia, ¿no? Los dos en el mismo edificio, un edificio adecuado, ¿no?, que permita, además cercano a donde hay problemas. Es un piso, no es un edificio, un local me refiero, ¿no? Adecuado, cercano, para atender los problemas de justicia ambiental en Madre de Dios, que son importantes, pero además se le agrega la responsabilidad de ver trata de personas, ¿no?, etcétera, y otros delitos que están asociados y que efectivamente son importantes. Entonces, ¿y eso cuánto cuesta? No es mucho, son más o menos, a ver, no recuerdo el presupuesto, pero alrededor de 700, 800 mil soles. El Poder Judicial pidió al Ministerio de Economía y al Congreso finalmente 5 juzgados. Se aprobó solamente para 1. Sin embargo, entiendo, por información que he conocido, de que el Poder Judicial, con recursos propios, ha podido además asignar lo necesario para la creación de un